Amigas y amigos, bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy queremos aprender de una enfermedad que afecta al 10% de la población adulta en el mundo. Y en Estados Unidos se calcula que 1 de cada 7 adultos la padece, la enfermedad renal crónica. El problema es que la mayoría no sabe que la tiene y si no se detecta a tiempo, el daño a los riñones podría ser irreversible. Para informarnos y aprender, ya está aquí junto a don Francisco, el doctor Orlando Rodríguez, director médico de las clínicas Univida y del Hospital Jackson de Miami, porque aquí comienza para ustedes Salud es Vida con Univida. Gracias por acompañarnos, doctor Orlando Rodríguez. Javier acaba de decir que el 10% de la población sufre de esta enfermedad. O sea, estamos hablando de 700 millones de personas. Espero no estar ahí. ¿Cómo se llama? ¿Renal crónica? La enfermedad renal crónica, Mario. ¿Qué es eso? Bueno, es un término, una afección médica que describe pues, el daño progresivo a los riñones que conlleva a la pérdida de su función. Todos sabemos que tenemos riñones. Ahora, ¿cómo funcionan los riñones? ¿Por qué son tan importantes? Doctor, no me va a creer nuevamente. Le tengo una gráfica sobre el funcionamiento de los riñones. Claro que sí. Y Mario, los riñones son estas dos estructuras, estos dos órganos que los tenemos en la parte de atrás de nuestro abdomen, en la cavidad que llamamos como retroperitoneal. Parecen dos frijolitos, ¿verdad? Y miden aproximadamente 10 a 12 centímetros en tamaño cada uno, ¿verdad? Todas las personas tienen, o la mayoría tienen dos riñones. Hay personas, un % bien pequeño que nace con un solo riñón. ¿Cuál es la función? Extremadamente importante. ¿Por qué? Porque los riñones nos sirven para filtrar toda la sangre en nuestro cuerpo y pues desechan todas las toxinas que producimos a diario. Pero no solamente eso, nos controlan y nos mantienen un balance de líquido en nuestro cuerpo y un balance de electrolitos como el sodio, el potasio, que son tan necesarios para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Y yo he escuchado muchas cosas de los riñones, pero he escuchado poco de trasplante. ¿Hay trasplantes? ¿Funcionan los trasplantes? Sí, claro. Nosotros podemos trasplantar riñones en aquellas personas que no tienen o los riñones le han dejado de funcionar totalmente. En esos pacientes lo podemos trasplantar. Están ubicados en lugares estratégicos, ¿verdad? Es un lugar estratégico, es en la cavidad posterior, en la parte de atrás, pegadito a las espaldas, por debajo de las costillas. Pero también, Mario, quería mencionar que los riñones tienen otras funciones que son extremadamente importantes que quizás la mayoría de las personas no lo sepan. ¿Qué otra función, además de la de eliminar las toxinas y mantener el balance de agua y electrolitos? Pues producen hormonas como la eritropoetina. ¿Cómo? Es una hormona, Mario, sí, la eritropoetina. ¿A qué sirve eso? Bueno, eso es una sustancia, una molécula, una hormona que tenemos dentro de nuestro cuerpo que la producen los riñones y estimula a la médula ósea a producir células rojas, la hemoglobina, el hematocrito. Por eso. Está difícil todo esto, doctor. Lo más difícil es, me decían que los riñones filtran como 200 litros al día de sangre. Claro. ¿Es posible eso? Claro que sí, Mario. ¿Tanta sangre? Sí, muchísima sangre. Los riñones, acuérdense, no cesan de trabajar. El riñón está trabajando constantemente. ¿Mientras uno duerme también? Mientras que uno duerme también, Mario. Claro que sí. ¿Y tienen capacidad para regenerarse o no? Pero el riñón, una vez que la parte del riñón ha muerto o ha perdido su funcionalidad, pues eso no se recupera. Los riñones tiene cada uno aproximadamente 1 millón de células conocidas como la nefrona, que es la unidad funcional y estructural de ese riñón. Una vez que ellas mueren, pues ellas no se regeneran. Voy a hacer una pregunta tonta, como dice Humbertito. ¿Y si podemos vivir con un riñón, para qué tenemos dos? Bueno, es una pregunta extremadamente importante y una pregunta muy válida. La razón por la cual lo podemos hacer, Mario, es porque el cuerpo es tan sabio que se ha dado cuenta que estos riñones están lidiando a diario con sustancias tóxicas, nocivas para nuestro cuerpo. Y entonces el cuerpo sabe que en algún momento pudiese enfrentar el deterioro de su función y por eso tiene dos. Entonces cuando uno pues pierde la función de un riñón y tiene el otro que está trabajando normalmente, este el que ha quedado dentro de nosotros con función, pues puede compensar por la pérdida de función del otro, recupera o empieza a activar otras nefronas que quizás no trabajaban como trabajaban anteriormente y ahora
puede compensar por todo lo demás. Bueno, esta pregunta me imagino que es importante. ¿Qué tipo de daños produce la enfermedad renal crónica a los riñones? O sea, ¿en qué ataca a los riñones? Bueno, la enfermedad renal crónica es producida por muchísimas enfermedades, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, la hipertensión es una de las ¿la enfermedades más hipertensión importantes. sí? Claro, y por eso nosotros llamamos a las crisis hipertensivas o una enfermedad renal hipertensiva. La número 2 es la diabetes. Oh, pero estoy mal, doctor, tengo diabetes. Bueno, pero Mario, en realidad en los pacientes que se ven los daños renales debido a la diabetes son pacientes que han estado descontrolados por muchísimo tiempo. Ese no es su caso, ¿verdad? En aquellas personas que los riñones o la diabetes ha estado controlada, no se ve tanto ese daño al riñón como tal. Claro, existen otras enfermedades de tipo autoinmune que pueden atacar a los riñones y como existen también problemas con medicamentos que pudiesen atacar los riñones y problemas de tipo vascular, ¿verdad? En los vasos sanguíneos que irrigan a los riñones como tal. ¿Este daño en los riñones es lento o rápido? Pero en la mayoría de los casos, Mario, es un daño lento, pero depende de la enfermedad, ¿verdad? Es un daño lento y prolongado. Ahora, veamos, porque para todas las enfermedades, si no se trata a tiempo, ¿qué podría ocurrir? Porque cuando uno se demora en la enfermedad siempre es peor. Claro, y lo más temprano que podamos detectar una enfermedad es el mejor pronóstico que pueda tener un paciente. Los riñones no son la excepción a la regla. Mientras más temprano podemos hacer una intervención, pues mucho más tiempo tenemos para darle de vida a ese riñón una mejor calidad de vida para el paciente también. Todos los que están viendo se están preguntando, ¿y esta enfermedad que la tengo yo es curable? Bueno, en la mayoría de los casos no es una enfermedad curable, pero depende de qué tipo de daño es el que se está haciendo al riñón y qué es la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si la enfermedad crónica de riñón es debido a una hipertensión que estaba descontrolada, sí, la podemos curar, podemos aguantar el proceso o el deterioro de esa función como controlando la hipertensión. Sin embargo, en enfermedades crónicas descontroladas como la diabetes, en enfermedades de tipo autoinmune como el lupus eritematoso, ese tipo de enfermedades pues son progresivas, sí podemos intervenir para aguantar el progreso de la enfermedad y la pérdida de función. Y entonces, para informarnos y educarnos, la pregunta sería, ¿qué síntomas podrían indicarnos que estamos enfrente a una enfermedad renal crónica? Pero no me lo diga ahora, doctor, porque para Javier tengo una pregunta. ¿Por qué debemos preferir Univida? Son muchos los por qué, don Francisco, porque está más cerca de usted con más de 20 modernas clínicas a su disposición, porque tiene la más alta tecnología, porque tiene excelencia médica, porque tiene cámaras hiperbáricas, porque se especializa en el tratamiento del dolor, porque tiene servicio dental, porque tiene óptica, porque tiene un completo centro de bienestar y el por qué más importante, porque la salud es vida, por eso usted debe preferir Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estando en nuestras oficinas, me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes, haciendo un excelente trabajo, a veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted, con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado, cuando con Univista está asegurado. Univista Insurance, su mejor opción. Mi nombre es Marisol Casa. He trabajado en la medicina desde hace más de 20 años. Me he dedicado generalmente a la atención del adulto mayor. Me gradué como médico en Cuba. Hice la especialidad en medicina preventiva, que es lo mismo que estoy ejerciendo en este momento aquí. Conocí del proyecto a través del doctor Eric Carrasco. Me sentí emocionada con el proyecto que tenían.
y decidí unirme a él inmediatamente que me entrevisté. Creo que Univida va a marcar la diferencia con el resto de los centros médicos porque nos dedicamos a la atención personalizada del paciente. Cuando conocí a la doctora Marisol quedé maravillada porque es una doctora muy integral, muy cariñosa, muy atenta. Enseguida me recomendó hacerme todos los análisis, los preventivos que necesito por mi edad. Ha habido una conexión muy buena entre la doctora y yo. Creo que he hecho la mejor elección con ella. La parte humana es la parte que nos marca y que prevalece en este sitio, de su bienestar tanto físico como mental, que hemos tratado de ir marcando la diferencia en cuanto a todos los servicios de salud. Desde que uno entra a la recepción, todo es un trato muy amable. A este centro aquí de Hialeah es uno de los lugares más profesionales que yo he encontrado dentro de mi experiencia con las clínicas en Miami. Muy contento, muy agradecido de haber encontrado un lugar así. Aquí vamos a estar para dar lo mejor de nosotros y para seguir recibiendo todos los pacientes que lleguen a nuestro centro. Gracias, Univida Medical Center. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Aquí estamos, felices y contentos con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de salud es vida con Univida. La pregunta que quedó pendiente para informarnos, para educarnos. ¿Qué síntomas podrían indicarnos que tenemos una enfermedad renal crónica? Claro, Mario, y los síntomas son síntomas que son bien peculiares de los riñones, ¿verdad? Como el riñón tiene que ver con la regulación y el balance de líquido, cuando falta la función, pues entonces nos empezamos a inflamar, especialmente en la parte de las piernas, empezamos a ver la inflamación. También desarrollamos problemas dentro, alrededor de los ojos, una inflamación ahí. O sea, hinchazón en los pies. Hinchazón periorbital alrededor de los ojos se pueden ver también. Ya. Tenemos la fatiga, el cansancio, la náusea, el vómito. Cuando orinamos vemos mucha espuma dentro de la orina. A veces podemos ver una orina bien oscura. A veces podemos ver una orina que tiene un poquito de sangre. Podemos sentir como una molestia en la parte baja de la espalda o aquí al frente en la parte baja del abdomen como tal también. Oiga, hay que proteger mucho los riñones. Yo no sabía que provocaban tantas cosas al mismo tiempo. Sí, claro que Son muy sí. importantes, entonces son el filtro del cuerpo humano, ¿no? Claro, son el filtro del cuerpo humano, pero tienen muchísimas otras funciones que cuando el riñón se afecta, pues entonces todas estas funciones se deterioran y lo vemos en la sintomatología que empiezan a manifestar los pacientes. Por lo que usted me decía, cuando estos síntomas aparecen, la enfermedad ya está avanzada. Por lo tanto, la gente tiene que prevenir. ¿Cómo prevenimos todos los años? A ver, un examen de riñones, ¿cómo se hace eso? Y eso es extremadamente importante. ¿O se ve en la sangre? Bueno, es extremadamente importante esa pregunta que usted acaba de hacer y yo creo que todo el mundo allá afuera, todos nuestros televidentes deberían de tomar nota sobre esto. El simple hecho de que usted no sienta ningún síntoma no quiere decir que usted no tenga una enfermedad de riñón. En realidad, las enfermedades renales al principio no tienen ningún síntoma. ¿Cómo lo podemos detectar? Sí, con los exámenes anuales. Usted va a su médico le hace una prueba de orina. ¿Para qué? Para ver si hay algún indicio de enfermedad renal. ¿Cómo lo vemos? Si usted tiene sangre en la orina, sangre no visible, una sangre oculta que solamente la podemos detectar a nivel de un microscopio. También si tienen proteínas en la orina, ¿verdad? También hacemos un análisis de sangre. ¿Para qué? Para ver algo que se conoce como la creatinina. ¿Qué cosa es eso? Ese es el filtrado glomerular. ¿Qué es eso, filtrado glomerular? Claro, como los riñones son el filtro de nuestro cuerpo, entonces nosotros calculamos y podemos ver en ese examen de sangre si sus riñones están filtrando normalmente y si hay algún indicio de que ese nivel de filtración ha decrementado, porque si ha decrecido, pues entonces hay un problema en el riñón. Bueno, popularmente, lo creo yo, que cuando uno orina mucho o poco tiene problema con los riñones. ¿Eso tiene que ver o no tiene que ver? Bueno, en algunos casos, yo creo que en la minoría de los casos tuviera que ver. Más bien tiene que ver con la hidratación que la persona tenga. Sí, y no es menos cierto que existen muchas personas que en un estado bastante avanzado de la enfermedad renal, pues entonces tiende a orinar menos, ¿verdad? Y también es cierto que existen personas que tienen una afección renal, especialmente las que son más bien agudas, no llevan mucho tiempo con esa afección renal y entonces producen una poliuria, es decir, orinan demasiado frecuente también. Bueno, ahora, por lo que usted explicaba, ya entendí que en el color de la orina podrían existir ciertos problemas renales, porque si la orina, por ejemplo, es oscura, ¿qué podría ser?
Por ejemplo, si una persona está extremadamente deshidratada, la orina se torna un amarillo oscuro, ¿verdad? Porque está bien concentrada. El cuerpo está tratando, su riñón está tratando de conservar esa agua y no perderla. Entonces la orina se concentra y se pone ese color oscuro. También la podemos ver un rojo, un oscuro, pero que puede ser rojo. Y ese rojo pudiese ser sangre. O rosada también, si es menos sangre. Claro, y si es menos sangre, pues pudiese ser rosada también. También podemos ver un color de tipo amarillento, pero espumoso, ¿verdad? ¿Ya? Y ese tipo amarillento, espumoso, pudiese ser que tenga demasiadas proteínas. ¿Y qué importa que tenga proteína? Bueno, Mario, los riñones son un filtro que filtran de forma tal que las proteínas no pueden pasar hacia la parte de la orina. Solamente el agua y algunos electrolitos bien pequeñitos pudiesen pasar. Una vez que las proteínas empiezan a pasar, entonces usted tiene seguridad de que ha habido un daño renal. En ese filtrado hay un problema y usted es una indicación de que debe mirar un poquitito más a ver qué está pasando. Ah, qué buena esa. Y una pregunta, ¿uno se preocupa, por ejemplo, cuando tiene la orina turbia, cuando no se ve mucho? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Mario, la orina turbia es una indicación de que quizás usted pudiese tener una infección en la orina. Entonces, con un simple análisis de orina y un cultivo de orina, pudiéramos saber si usted en realidad está afectado. Bueno, pero no es motivo tampoco para preocuparse. Yo me he preocupado, doctor, porque yo he comido betarraga o betabel, como llaman en algunas partes, y de repente tú miras y orinas completamente rojo. Dice, me voy al hospital, y el otro dice, no, comiste betarraga. Claro, y usted me ha adivinado el pensamiento y ahí es exactamente donde vive, porque existen muchas personas, ¿verdad?, que comen algunos productos y esos productos pudiesen interferir, ¿verdad?, con el color o cambiarle el color de esa orina. Por ejemplo, si usted come zanahorias, ¿verdad?, la orina se puede poner de un color así amarillento, anaranjado. Si usted come remolacha, la orina pudiese tornarse media rojiza también, pero eso es el pigmento que existe dentro del alimento que usted está ingiriendo. Zanahoria, entonces, color naranja. Café y té podría ser amarillo oscuro. Claro que sí. Betarraga, color rojo o marrón. Correcto. Remolacha y haba podría ser el color rojo. Claro, exactamente. Bueno, doctor, le quiero preguntar a usted cómo se puede entonces detectar o cómo los médicos pueden detectar a tiempo esta enfermedad, con qué tipo de exámenes, pero antes le voy a preguntar a Javier, ¿qué le preguntaste a los pacientes de Univida Medical Center? Don Francisco, a los pacientes de Univida les pregunté qué les gusta de Univida Medical Centers. Ellas y ellos me respondieron que tienen más de 20 centros que está cerca de su casa, que Univida Medical Centers tiene la más alta tecnología, excelencia médica y todos los servicios que la salud necesita. Además cuentan con modernos centros de bienestar con actividades diarias para mantener el cuerpo y la mente en óptimas condiciones, actividad física, clases de manualidades, artesanías y diversas actividades sociales, todo en un mismo lugar. En Univida Medical Centers celebramos la salud. ¿Por qué? Porque la salud es vida con Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Yo soy el doctor Pedro Carrillo. Me practico medicina en la ciudad de Miami más de 34 años. Mi especialidad es medicina interna y geriatría. Trato muchos pacientes mayores, un averaje de 75, 80 años son la mayoría de mis pacientes. Bueno, me agradecida al doctor Carrillo, muy bien tratado, muy bien doctor, ha hecho un tratamiento magnífico con mis condiciones médicas y yo se lo recomiendo a todas las personas que quieran visitarlo. Y también pueden visitar a cualquier lugar de Univida, que va a ser el mismo trato con todos los pacientes. Hace un año conocí el Univida a través del doctor Orlando Rodríguez, que fue quien me presentó a los dueños de Univida. Después de hablar varios tiempos con ellos y discutimos los planes de ellos, me di cuenta que Univida
el concepto era ayudar a la comunidad y ayudar a los pacientes mayores, lo cual es uno de los conceptos que yo siempre he tenido en mi vida durante mi carrera. Cuando uno tiene un buen médico, como el doctor Pedro Carrillo, y una compañía de salud como Univida, es una seguridad, no ahora, va a ser una seguridad de por vida. Y gracias, Univida. Univida Medical Center, porque la salud es vida. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos felices y contentos. Vamos a ver entonces, doctor, cómo los médicos pueden detectar a tiempo esta enfermedad renal. Bueno, Mario, una de las cosas que nosotros hacemos durante nuestro examen anual, ¿verdad?, al médico, pues hacemos exámenes no solamente de sangre, sino también de orina, porque ambos nos indican a nosotros si existe algún tipo de daño renal. ¿Qué vemos en la sangre? Pues vemos la famosa creatinina, ¿verdad? Normalmente ¿Qué es la creatinina? La creatinina es una indicación de nuestra función renal, es verdad. Nosotros normalmente el riñón la va limpiando, es un producto de los músculos, ¿verdad? El metabolismo de los músculos, y entonces el riñón pues bota esa creatinina, ¿verdad? La limpia como tal. Cuando la creatinina sube mucho en la sangre a niveles bastante elevaditos, pues entonces nosotros sabemos que pudiese haber una disfunción en el riñón. Esa es una señal de alarma. ¿Qué otras señales de alarma hay? La otra señal de alarma sería en la orina. Si usted tiene mucha proteína en la orina, si usted tiene células rojas o sangre o hemoglobina dentro de la orina, es otra señal de alarma, lo que nos llevaría a nosotros pues a hacer una serie de otros exámenes de tipo de sangre para ver si usted tiene cualquier otra enfermedad que podamos identificar que pudiese haberlo conllevado a desarrollar esa insuficiencia renal. Esto que le voy a preguntar ahora, doctor, a mí me parece muy importante para prevención de lo que están mirando este programa. Usted me decía que las personas diagnosticadas con esta enfermedad deben tener mucho cuidado de tomar medicamentos sin receta para los dolores. ¿Cómo es eso? Bueno, Mario, nosotros sabemos que existen medicamentos como los esteroides analgésicos no esteroideos, como por ejemplo el caso del Advil, el ibuprofeno, el naproxen. Todos esos medicamentos que nosotros normalmente compramos en la farmacia sin una prescripción médica pueden producir en exceso un daño a los riñones como tal. Y en aquellas personas que tengan ya los riñones un poco dañados, pues se hace mucho peor. ¿Y eso por qué el ibuprofeno, los antibióticos, los suplementos de base a hierba, por qué eso podría dañar los riñones? Mario, porque son tóxicos para una parte de esa célula que se conoce como la nefrona, ¿verdad? Y rompe, interfiere con unos pequeños tubulillos que existen ahí adentro, que son los que llevan o que eliminan esa orina. Entonces, cuando destruyen esas células, pues entonces el riñón pierde función. Y esos medicamentos son notariamente conocidos como que causan ese tipo de problemas. Bueno, siempre, en los adultos mayores todas las enfermedades son más delicadas. En el caso de los riñones, más todavía. Yo diría de este 10% de la población que hablábamos al comienzo, la mayoría de las personas deben ser personas de una edad avanzada. ¿Por qué? Bueno, no solamente de una edad avanzada, pero sí, la mayoría tienen una edad avanzada por el hecho de que son personas que han estado lidiando por muchos más años con una diabetes que quizás no ha estado controlada, son personas que han estado lidiando con una hipertensión por muchos más años que no ha estado controlada, son personas que han tenido los riñones expuestos o trabajando por muchos más años expuestos a toxinas, como por ejemplo medicamentos, etcétera, que pueden haber dañado pues el riñón como tal. Pero eso no quiere decir que las personas más jóvenes no tengan estos daños renales. Las personas jóvenes también pueden sufrir de otro tipo de enfermedad que afectan directamente al riñón, especialmente las enfermedades vasculíticas como el lupus eritematoso, la enfermedad de Wegener, la enfermedad de Goodpasture, es decir, un sinnúmero de enfermedades. Bueno, esta pregunta yo nunca la entendí bien clara. Porque dice que todas las personas diagnosticadas con esta enfermedad podrían tener un fallo renal completo. Eso no lo entendí.
si están diagnosticados o tienen fallo renal completo? ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es, Mario, que existen diferentes estados, ¿verdad?, ¿Ya? de una insuficiencia renal crónica. Todo empieza cuando los riñones empiezan a perder un poco de función, pero esa pérdida de función todavía sus riñones trabajan normalmente y son capaces de hacer todas las funciones que habíamos mencionado anteriormente de una forma bastante normal. Pero a medida que van avanzando la enfermedad, van cambiando de estado y existen 5 estados de la función renal crónica. El estado 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 es el más leve. El 5 ya usted depende de una máquina conocida como la diálisis para entonces que reemplace esa función de riñón, porque su riñón no funciona y usted no puede vivir sin los riñones. ¿La diálisis se puede uno someter durante muchos años sin problema o también es problemático mucho tiempo de diálisis? Bueno, Mario, no es que no tenga muchos problemas. Sí he tenido pacientes que han estado en diálisis por 20 años, ¿verdad? Pero sí siempre existe algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la diálisis no es el mecanismo normal que nuestro cuerpo utiliza, ¿verdad?, para poder hacer el balance de líquido en nuestro cuerpo, etcétera. Sí, es algo que ha venido a reemplazar y ha servido como un puente hasta que una persona pueda recibir un trasplante renal. Y aquí viene, redoble de tambores otra vez. ¿Qué consejos podríamos dar? Son consejos parecidos a lo que hemos dado en los 102 programas que hemos hecho. ¿Qué consejos podríamos dar para que cuidemos nuestros riñones? Bueno, para cuidar nuestros riñones, Mario, yo primeramente le diría que deberíamos de saber en qué estado están nuestros riñones. Ir al médico y saber exactamente cuál es su función renal. Número 2, ejercitarse, hacer ejercicio. Eso lo va a mantener saludable, hacer una dieta saludable, combatir esa obesidad, ese sedentarismo. Alejarse de los medicamentos, los medicamentos analgésicos no prescritos por un médico que usted compra en una farmacia regularmente porque pudiese ser tóxicos y nocivos para los riñones y pueden deteriorar su función. El no fumar, el no beber alcohol en exceso son factores de riesgo que son importantes para el deterioro de la función de los riñones. Ya lo dijo en algún momento, la presión y el azúcar en la sangre. O sea, tengo los dos yo para anotarlo. Y entonces la presión y el azúcar que deben estar controlados para evitar que siga la progresión de la enfermedad. Peso saludable. Claro que sí. Y tomar mucha agua. Claro, mantenerse hidratado es extremadamente importante. En realidad hay muchas personas que no se mantienen bien hidratados, tienen un cierto grado de deshidratación y los riñones les pueden fallar. Por eso, pues no estar hidratado apropiadamente. Gracias, doctor Rodríguez. Nos despedimos. Javier, hasta la próxima semana. Nos vemos en una semana más, don Francisco. Y ustedes, síganos en nuestras plataformas digitales de Univida para mantenerse informado, porque cada semana los Centros Médicos Univida nos convocan a esta cita con el doctor Orlando Rodríguez, jefe médico de Univida, para enseñarnos e informarnos sobre las enfermedades más importantes que nos afectan y cómo prevenirlas. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Hasta pronto.